Bienvenidos a Voces del Español, lengua, cultura e identidad. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Voces del Español es un programa dirigido por la doctora en lingüística Erika Erdeli, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. Aquí comenzamos. Voces del Español. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Voces del Español. El día de hoy tengo el enorme placer de presentarles a Beatriz Medina. La doctora Medina es psicoterapeuta. Ella es originaria de aquí de la ciudad de Chicago. Sus padres de San Luis Potosí, pero ella de aquí de Chicago. Y se desempeña como psicoterapeuta individual y familiar de forma particular, pero también en el ámbito público coordina una beca de primeros auxilios para salud mental. Entonces, bueno, Beatriz tiene un perfil interesantísimo porque es de estas profesionistas que puede ejercer su profesión de mucho mejor manera debido a su bilingüismo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque como hemos platicado aquí en este programa, Chicago es una ciudad con una inmensa población hispanohablante y esto me ha llevado a querer entrevistar a Beatriz y preguntarle cómo es que ella ejerce su profesión aquí en Chicago, tanto en inglés como en español. Entonces, pues, bienvenida Beatriz a este programa. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, Erika. Y bueno, pues quisiera empezar preguntándote justamente eso, Beatriz. Primero que nada, pues que compartas con nuestro público cuál es tu trabajo y cuál es tu público. O sea, qué tanto público tienes en inglés, qué tanto público tienes en español y cómo te mueves entre esos dos ámbitos. Gracias. Sí, pues sí, mi trabajo se enfoca primordialmente en proveer servicios tanto en inglés y en el español a niños y adolescentes y sus familias de terapia para poder ayudarlos con cualquier tipo de problema que caiga en el campo de problemas emocionales y de comportamiento. Trabajo, como le digo, con tanto como en español, familias latinas, primordialmente mexicanas o mexicanas americanas. Y luego también he tenido clientes afroamericanas que también toman parte de terapia. Y ese es el poblado que nuestro hospital Montesinaí tiene alrededor de su locación geográfica. Aparte de eso, también me dedico a proveer entrenamientos de primeros auxilios de salud mental, que es decir, enseñamos a la comunidad cómo reconocer las señales y los síntomas de un problema de salud mental o de un crisis, o cuando estamos empezando a notar que quizás una persona está entrando a un problema de salud mental, y cómo tener esa conversación con esa persona, cómo escucharlos sin juzgarlos, y luego cómo los ayudamos a crear un plan para o poder referirlos a un profesional o poder encontrar otras maneras de apoyar a esa persona, porque quizás en ese momento no están listos para poder enganchar con algún tipo de tratamiento profesional, desafortunadamente debido al estigma que existe primordialmente muchas veces en nuestra misma cultura latina, el estigma que se propone en cuanto a la salud mental, que es algo para locos, que es algo para personas que no están bien en la cabeza, ¿verdad? Entre comillas.
Entonces nosotros ayudamos a través de este entrenamiento a la comunidad, tanto en inglés como en español también podemos proveer ese entrenamiento. Entonces esa es la otra parte de mi trabajo, es dirigir ese programa. ¿Qué impacto tiene, Beatriz, el hecho de que una persona hispanohablante, aunque sea bilingüe, pero si su primera lengua es el español, qué impacto tiene el que tú como psicoterapeuta te puedas dirigir a ellos en su lengua? Sí, dos cosas. Yo creo que primero, cuando nosotros nos podemos comunicar en nuestra lengua original, ¿verdad? Nuestra lengua nativa, creo que hay una conexión, no nomás verbal, pero también emocional y mental, ¿verdad? Están allí conectadas todas las memorias, todas las experiencias que han atravesado ellos ya en su pasado, desde sus raíces, ¿verdad? Que como que viene empaquetado todo eso en la lengua, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros nos podemos comunicar con alguien en nuestra lengua nativa, pues como que está esa conexión, ¿verdad? Está esa conexión cultural. Y no tiene que ser, que seamos del mismo país. Incluso he tenido pacientes que son de Puerto Rico, que son de Perú, de Ecuador, y como que hay una confianza. Esa es la segunda parte, ¿verdad? Que se establece como una confianza en el hecho de que esta persona, este profesional sabe hablar mi lengua, y así yo no tengo que estar buscando las palabras o, ¿verdad?, estresándome por buscar la manera en cómo comunicarme, sino que ya como que nosotros hacemos la asunción de que de alguna manera u otra nosotros nos vamos a poder comunicar muy bien, porque desafortunadamente, ¿verdad? Aunque nosotros hablemos el inglés, ¿verdad? Muchas cosas en el español se terminan perdiendo en la traducción o en la interpretación, ¿verdad? Siento que el español es un lenguaje que es muy circular, ¿verdad? De que podemos llevar una conversación bien circular con una persona o con varias personas. Mientras tanto, el inglés siento que es bien directo. Y claro, ¿verdad? Tiene mucho sentido por de dónde viene el inglés, ¿verdad? De un lugar donde la independencia es muy enfatizada, ¿verdad? Y sin embargo, en Latinoamérica, ¿verdad? El español es algo circular, es algo colectivo, ¿verdad? Donde consideramos no nomás a una persona, pero varias maneras de pensar. Entonces, creo que esas dos cosas suceden, es de que nos sentimos tranquilos y a gustos de que, ok, lo que voy a decir yo no se va a perder completamente y no tengo que estar buscando las palabras o la manera en cómo comunicarme. Y luego esa confianza como asumida, de que, ok, me siento relajado y puedo bajar a veces esas barreras que creamos al sentirnos estresados de que tenemos que buscar la manera de cómo comunicarnos. Qué interesante lo que estás diciendo, Beatriz, porque creo que estás haciendo una conexión muy clara y muy directa entre el uso de la lengua y los comportamientos sociales y culturales que presentamos las personas que hablamos el español. De alguna manera estás diciendo, o estoy entendiendo, que el inglés está asociado más a una visión del mundo un poco más individualista, más centrada en el individuo. No quiero decir que sea malo, simplemente es diferente. Y nuestra cultura latinoamericana, latina, como la llaman aquí, es más tendiente hacia lo social, hacia la relación entre los participantes, hacia lo comunitario, digamos. Sí, sí, y eso es muy importante aquí, ¿verdad? En este país, primordialmente durante estos tiempos, ¿verdad? Se ha visto que desafortunadamente, ¿verdad? El poblado latino se ha hecho a un lado discriminado, ¿verdad? Y entonces la comunidad es algo en lo cual yo creo que nos respaldamos mucho. Entonces, al encontrar a una persona que habla el español, pues eso es un punto en nuestro favor, ¿verdad?
Y ahorita que mencionas esto de que nos respaldamos, de que hacemos un poquito de ayuda quizá familiar para enfrentar los problemas, digo, antes de iniciar este programa no puedo dejar de mencionar estos tiempos en los que estamos viviendo una cuarentena forzada. Y es muy interesante porque pues yo te preguntaba, Beatriz, tú como psicoterapeuta, con tu trabajo ahorita debes de tener muchísimo trabajo tratando de mantener la salud mental de las personas, pero me respondió tu respuesta. ¿Quisieras compartirla con nuestro público? Sí, claro. De que, bueno, yo anticipaba también lo mismo que tú, Erika, era de que mis familias iban a estar en crisis, ¿verdad? Por lo que está sucediendo ahorita en el mundo, ¿verdad? Con este virus. Y la verdad es de que yo me encontré con lo opuesto. Estoy encontrando de que muchas de mis familias están muy tranquilas, están viviendo del día al día. Claro que hay muchas preocupaciones en cuanto a lo financiero, porque algunos de ellos no están trabajando o los dejaron ir de su trabajo, pero sin embargo están enfrentando esta situación con mucha fortaleza, con mucha esperanza, con mucha felicidad. Se están respaldando de sus hijos, los hijos de sus padres, ¿verdad? Durante este tiempo. Y de hecho, si es que he encontrado algún tipo de problema, ha sido el mismo problema que existía antes de que todo esto ocurriera. Entonces, creo que eso es un testamento, ¿verdad? De las fuerzas que tenemos nosotros como una gente, que dependemos mucho de nuestra comunidad, que dependemos mucho de nuestras familias y que somos muy colectivos y de que nosotros como poblados somos una gente muy fuerte que quizás a lo mejor hemos atravesado cosas peores, ¿verdad? Que nos han preparado para este momento, que lo vemos y decimos, bueno, me he encontrado en peores, esto es pues ya algo que yo puedo superar. Entonces, estoy muy orgullosa de nuestra gente, de que ellos pueden hacer eso y acceder a esos recursos dentro de sí mismos. Pues sí, la verdad es que me alegra muchísimo que lo compartas, porque quiere decir que tenemos que ser conscientes de nuestras fortalezas, ¿verdad? También de nuestras debilidades, sin duda, pero esto claramente muestra a una sociedad como la estadounidense una de las fortalezas de nuestra comunidad hispanohablante, que es el sabernos respaldar como comunidad, como familias, y saber enfrentar situaciones difíciles y superarlas y no sucumbir ante la adversidad, ¿verdad? Sí, exacto. Y incluso también, ¿verdad? He visto, ahorita que mencionas eso, he visto a la manera en que uno se respalda entre las redes sociales. También he visto muchos comentarios en cuanto, miren, aquí está información sobre lo que está pasando o si necesitan recursos, esto es donde pueden ir. Entonces, esa ayuda hacia el uno para el otro también ha existido mucho y creo que es sumamente importante durante estos tiempos. ¿Y notas alguna clara diferencia con la población anglohablante? Um, Creo que sí, ¿verdad? Bueno, no sé si yo estoy a lo mejor quizás rodeada por la mayoría hispanohablante, ¿verdad? Um, pero yo diría que sí, otra vez, ¿verdad? Somos una cultura muy colectiva, una cultura que, gracias a Dios, ¿verdad? Consideramos, nuestros, pues, por ejemplo, ¿verdad? Nuestras personas de la tercera edad, ¿verdad? Que les tenemos un respeto muy grande, que los honramos, ¿verdad? Y que sabemos ya con las noticias, ¿verdad? Sabemos que lo mejor que podemos hacer para ellos es estarnos en casa, ¿verdad? Mientras que tanto, ¿verdad? Vemos videos de gente que está en Florida para el descanso de verano, de verano, en las playas, ¿verdad? Que están divirtiéndose o que no están quedándose en casa, ¿verdad?
Entonces, creo que sí veo alguna diferencia en cuanto a la manera en que enfrentamos los problemas también. Yo creo que nuestra gente también tiene un valor de responsabilidad, pero también un valor de, a veces bueno y a veces malo, dependiendo de cómo lo usamos, ¿verdad? Pero como decimos en español, de fajarnos los pantalones, ¿verdad? Bajarnos los pantalones y entrarle, ¿verdad? Entonces, como que ese valor me encanta de nuestra gente porque enfrentamos los problemas a como vengan, ¿verdad? Y pues ya veremos cómo nos va cuando lleguemos al puente, ¿verdad? Entonces, creo que esa es otra cosa que nos ayuda mucho y que veo como diferencia, ¿verdad? A otros, quizás a otros grupos de gente. Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz, por esta primera parte. Creo que ha sido muy interesante conocer el ámbito profesional en el que te desempeñas y la importancia que tiene el que te puedas comunicar con tu gente en su lengua y no solamente por el uso mismo de la lengua y de las palabras, sino también la comprensión de los diferentes comportamientos culturales que se dan entre los hispanohablantes que están en esta región de los Estados Unidos y los anglohablantes. Entonces, te invito a que hagamos una breve pausa, Beatriz, y que en una segunda parte, pues abundemos un poco más sobre estas diferencias culturales asociadas a la lengua que hablamos, que es el español. ¿Te parece? Sí, claro. Excelente, gracias. Quédense con nosotros. Regresamos en un momento. SPR, su estación, para escuchar noticias, 13 horas en París, música, puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado y mucho más. Espiar. Llegando a cualquier rincón del universo, donde haya un dispositivo electrónico con servicio de Internet. Estamos entrevistando a la doctora Beatriz Medina. Ella es doctora en psicoterapia individual y familiar y nos está compartiendo su interesantísima visión entre las diferencias que existen al atender desde el punto de vista psicológico a una población hispanohablante o bilingüe aquí en los Estados Unidos y a otro tipo de población, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hablamos en la primera parte sobre cómo la comunidad latina o latinoamericana, como le llamamos en México, tiene cierta forma de enfrentar los problemas que tiene algunas ventajas, ¿verdad? Y estas ventajas eran, pues, saberse respaldar en la comunidad, cerrar filas, ayudarse, fajarse los pantalones, como dijo Beatriz, ante ciertos problemas y no intimidarnos ante problemas como, por ejemplo, este confinamiento en el que estamos en este momento viviendo pues prácticamente en todo el mundo, ¿verdad? Sin embargo, también comentó algo Beatriz que yo quisiera pedirle que abunde un poco sobre eso. Habló sobre ciertos tabús que existen también en nuestra comunidad. Bueno, no todo es bueno, ¿no? También hay cosas que nos estorban a veces para crecer. Y ella decía, bueno, yo trabajo con cuestiones de salud mental y de pronto he encontrado que los problemas mentales están un poco estigmatizados en nuestra población. Entonces, quisiera preguntarte, Beatriz, ¿qué nos podrías decir justamente de estos estigmas que has encontrado o restricciones particulares de nuestra comunidad hispanohablante a querer hablar o enfrentar cierto tipo de problemas? ¿Dónde están estos puntos sensibles en la comunidad a la que tú atiendes? Sí, gracias, Erika. Pues creo que en mi experiencia personal, ¿verdad? Puedo hablar en cuanto a eso, ¿verdad? De que en nuestra comunidad, ¿verdad? Los problemas de salud mental, primeramente, no son hablados con tanta frecuencia, ¿verdad?
viéndolo bien, quizás muchos de nosotros podemos recordarnos o podemos hablar con nuestros padres, ¿verdad? Y podemos quizás a través de las historias que nos cuentan ellos, encontrar, ¿verdad? Personas en su red social, ¿verdad? De que a lo mejor alguien tenía algún tipo de problema o estaba enseñando síntomas de algún tipo de problema de salud mental, más sin embargo, esa persona nunca acudió a servicios, o si acudió fue excusado con otro tipo de diagnóstico quizás médico, o quizás ni le hicieron caso. Y para mucha gente, la ayuda, ¿verdad? La ayuda de poder ir con alguien y platicar estas cosas no estaba allí o no existía. Como dije en la primera parte, ¿verdad? Que depende a veces cómo usemos la frase de fajarnos los pantalones. Puede ser bueno, pero también puede ser malo, porque creo que nuestra gente tiene este pensamiento de que nosotros tenemos que enfrentar cualquier situación, superarla y luego no sentir nada después de eso, ¿verdad? Y eso es muy peligroso, porque cuando estamos hablando de trauma o de algún tipo de abuso o eventos muy difíciles en nuestras vidas y lo tomamos así como nada, ¿verdad? Y que voy a atravesarlo, lo superé, ok, ya acabé, pero no procesar los sentimientos o cómo nos impactó esa experiencia, ahí es donde cae el peligro, porque por naturaleza nosotros somos seres emocionales y vamos a tener una reacción a lo que nos sucede. Entonces, si nuestra tendencia es de que ya atravesé una situación, ya no voy a hablar sobre ella, o me voy a olvidar de esa experiencia, o ya lo superé, ya no tengo que recordarlo, haga de cuenta que nosotros estamos entonces empujando todas esas emociones en un closet, ¿verdad? Y seguimos a través de cada experiencia guardando y guardando y guardando y guardando hasta que nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo se comunica con nuestra mente, dice basta, y terminamos explotándonos. Y nuestro cuerpo va a buscar la manera de poder comunicarlo si nosotros no lo estamos comunicando verbalmente o procesándolo con alguien. Va a buscar la manera de buscar esa salida, ¿verdad? De deslizar ese estrés o todas esas emociones. Por eso creo que en nuestro poblado vemos muchos problemas de salud física, como la diabetes, como dolor de coyunturas, problemas gastrointestinales, problemas del corazón, de la presión, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la tendencia como un poblado de nomás aguantarnos y aguantarnos y aguantarnos, y ya pasó, ya no hablen de eso, vamos a seguir adelante. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque nadie nos enseña eso, ¿verdad? Nadie nos enseña de cómo estar reflejando sobre nosotros mismos, inspeccionando nuestros propios pensamientos y nuestros propios sentimientos. Entonces, llegamos al punto donde una persona puede explotar contra otra persona o sale con problemas médicos. Entonces, ese es por la primera parte, de que no sabemos o no nos han enseñado, ¿verdad?, cómo hablar, ¿verdad? Y la otra cosa es de que cuando finalmente hablamos o finalmente decimos algo, las personas, por lo mismo de que hemos sido creados de esta manera, pues ya no te preocupes, ya va a pasar. O ¿por qué te estás preocupando por eso? Ya no es necesario preocuparte si ya pasó, ¿verdad? Minimizamos las cosas. Las minimizando, sí, mucho, mucho. Y no se diga entre los hombres también, ¿verdad? Desafortunadamente tenemos una masculinidad tóxica, donde los hombres no han sido permitidos expresarse emocionalmente, ¿verdad? Para las mujeres es un poco diferente. Si vemos a una mujer llorar, o si vemos a una mujer avergüenzarse o X emoción, por lo regular es recibida bien, porque así hemos socializado a las mujeres. Sin embargo, a los hombres, el minuto en que un hombre empieza a llorar, ¿qué es lo que decimos? Ay, los hombres no lloran, no, deja de llorar, tú no estás supuesto de llorar, ¿verdad? O si vemos un tipo de comportamiento que es considerado femenino, ¿verdad? Luego lo avergüenzamos, lo humillamos, ¿verdad? Entonces no se deja a ese hombre entonces desarrollar
los sentimientos que él necesita desarrollar para el futuro de las futuras relaciones que tenga. Entonces, Beatriz, perdón, quisiera hacerte una pregunta sobre esto mismo. Tú, en lo que tú has podido observar, las personas que crecieron en un entorno monolingüe en inglés, vamos a decir, ¿son distintos en ese sentido? O sea, ¿responden mejor? ¿Tienen alguna ventaja frente a nosotros? Y finalmente también te quisiera preguntar si has encontrado una diferencia entre las personas que nacieron en México y migraron acá, que se comportan como acabas de describir, y si sus hijos o sus nietos que ya crecieron aquí y que se nutrieron de esta sociedad, si se han beneficiado en ese sentido de esta reeducación. Sí, a tu primera pregunta, creo que no. Creo que en muchas culturas, tanto aquí en los Estados Unidos como en otros lugares, es lo mismo. Cuando estamos hablando entre la diferencia de mujeres y hombres, ¿verdad? De que hay esa diferencia en cuanto a cómo dejamos a las personas expresarse emocionalmente. No veo mucha diferencia. Puede existir mucho machismo dentro de la cultura aquí en los Estados Unidos, tanto como en cualquier otra cultura. En cuanto a tu segunda pregunta, yo tengo mi propia teoría en cuanto a eso, porque es lo que he visto en mi trabajo, y eso es de que lo que estoy viendo es de que cuando hablamos de padres que se han inmigrado de otro país hispanohablante aquí a los Estados Unidos, muchos de ellos han tenido que dejar su niñez y tener que crecer muy rápidamente para poder proveer para sus familias. O sea, estamos hablando de trasfondos pobres, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es de que ellos crecen demasiado rápido, se vienen acá, tienen hijos aquí, y de repente los hijos que nacen aquí no tienen que preocuparse por comida, no tienen que preocuparse por ir a buscar el trabajo, por poder pagar renta, todas esas cosas que los padres tuvieron que preocuparse, ¿verdad? Ahora los hijos tienen el lujo, ¿verdad? El lujo del tiempo. Entonces, al tener tiempo, yo ya puedo más bien autorreflejar lo que me está sucediendo en la escuela, con mis amistades. Que en torno, ya entonces los niños, ahí es de donde viene la depresión o la ansiedad de ellos, es relacionado con su experiencia que es aquí. Y cuando los padres oyen de esto, considerando el trasfondo de ellos, ¿verdad? Y las experiencias que han tenido ellos, los papás están como que, ¿de qué hablas? ¿Por qué te sientes deprimido? ¿Por qué te sientes con ansiedad si tú tienes todo lo que yo no tuve, ¿verdad? Y entonces ellos minimizan la experiencia de sus hijos, que también es muy válida. Aquí ellos son los pioneros, ¿verdad? Del sistema aquí. Sus padres fueron pioneros de emigrar de un país a otro. Ahora sus hijos están manejando los sistemas escolares, a veces traduciendo para sus padres también, ¿verdad? Que es otra responsabilidad muy grande para ellos, y enfrentando las cosas que quizás sus papás no enfrentaron. Y desafortunadamente, ¿verdad? Cuando yo veo eso, los papás tienen la tendencia de minimizar la experiencia de sus hijos, y ahí es donde los hijos no se sienten respaldados. Y primordialmente eso sucede con los adolescentes. Entonces, es lo que he visto en mi trabajo y mi experiencia con las familias que trabajo. Entonces, mi trabajo es ayudar a los papás a entender esa experiencia, y también a los hijos entender esa experiencia de sus padres para que puedan llegar a un nivel de acuerdo también, de que las dos experiencias son válidas. Qué interesante que mencionas este estrés agregado de las generaciones que ya nacen aquí en los Estados Unidos en relación con la lengua. O sea, estás diciendo que finalmente estas personas que crecieron aquí, como es tu caso, por ejemplo, que ya crecieron con los dos idiomas, el español en la casa, el inglés en la escuela, y de pronto ellos se convierten en los traductores de los padres, en los que tienen
que lograr ese tránsito entre el profesor que habla inglés y que a lo mejor no habla español, y entre el papá que a lo mejor habla español y no habla inglés. Y entonces ellos se convierten en el puente, y no había yo pensado en la carga que esto puede considerar. Y aparte, bueno, antes de empezar este programa, Beatriz, comentábamos tú y yo que, que se da un fenómeno también entre las personas bilingües, que en lugar de sentirse privilegiados y orgullosos de ser los bilingües que permiten este puente entre los monolingües en español y en inglés, lo viven a veces no como un privilegio, sino como un defecto, como que su español no es suficiente bueno, su inglés tampoco es suficientemente bueno, y entonces se quedan atrapados ahí en medio y no saben qué hacer con esta riqueza desde mi punto de vista de su mente bilingüe, pero que desde la perspectiva de ellos se convierte en un estrés y en algo con lo que no saben qué hacer. Tú como psicoterapeuta y especialista en todo esto, y como persona bilingüe que has crecido exactamente en esa circunstancia, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, yo creo que yo creo que para mí personalmente, ¿verdad? Me voy a usar como ejemplo, es de que aún hoy, ¿verdad? Yo tengo muchas dudas de mi español, ¿verdad? Porque a veces me trabo, a veces las palabras las traduzco del inglés al español y las convierto en algo mío propio, en mi vocabulario, o mucho palabras. Entonces, siempre estoy consciente de eso, ¿verdad? Pero cuando veo las personas con las que me estoy comunicando en terapia y ven que yo hablo español y veo como la cara de relajación o de tranquilidad, eso me ayuda bastante a mí como bilingüe, ¿verdad? Porque entonces se siente uno que, ok, aunque esté mucho o feo mi español, por lo menos hay alguien dentro del sistema de salud mental que me sepa entender en español. So, ese es un punto. El otro punto, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? Yo creo que me siento un poquito con más confianza en el inglés que en el español, porque sí, he aprendido, mi educación ha sido en inglés, ¿verdad? Entonces, por naturaleza voy a estar más fuerte y más dominante en esa área. Y es un orgullo poder hablar los dos lenguajes, porque por lo menos yo he sabido cuándo puedo defender a las personas que no tienen ese lujo, ¿verdad? Que no tienen ese privilegio, porque ese es un privilegio de poder hablar ambas lenguas, y yo tengo que usar ese privilegio de la mejor manera posible para abogar para mis clientes, para abogar para mi comunidad, para saber cuándo alguien está abusando o extorsionando o tomando ventaja, ¿verdad? O abusando a nuestra comunidad, y luego poder traducirlo y defenderlos en inglés. Entonces yo creo que ese es un privilegio tan grande. Entonces yo creo que mi recomendación o mi consejo para esas personas que se sienten a veces como que, ay, mi español o mi inglés no es tan bueno, el simple hecho de que lo entienden, el simple hecho de que lo puedan hablar, sea como sea, es una ventaja tan grande para nuestra gente. Entonces, encuentren maneras de poder usar ese español o ese inglés para abogar para nuestra gente, para defenderla, para ayudarla a progresar. Pues Beatriz, realmente ha sido un enorme privilegio tenerte en este programa. La verdad es que, como te comentaba antes del inicio, mi idea al hacer este programa es ayudar a concientizar a toda nuestra población hispanohablante aquí en los Estados Unidos, y también a los que están fuera de los Estados Unidos, a que el ser bilingüe tiene un enorme valor. Y digo, a mí me critican mucho porque me la paso diciendo que no, que el español que se habla aquí es un español bueno, legítimo, propio de los Estados Unidos. Es una variante, la variante chicagoense del español. Ajá. Y no es un español mocho, ni malo, ni raro. Por supuesto que todos enfrentamos esta, a veces, dificultad de traducir una palabra que aprendimos en un idioma y usarla en el otro, y a veces a lo mejor la traducimos de una manera curiosa, pero eso se convierte en un nuevo código
en una nueva variante del español que nos permite comunicarnos adecuadamente con los que están en nuestra misma circunstancia. Es lo que te ha permitido a ti comunicarte con tu gente y a tu gente beneficiarse de tus servicios. Yo he experimentado, digo, para mí, que crecí en la Ciudad de México, y el español es con lo que me siento más cómoda. El inglés, pues lo hablo razonablemente bien, pero cuando he tenido que acudir aquí en los Estados Unidos a un servicio de salud y alguien me habla en español o mi doctor me habla en español, ay, yo me siento, como dijiste tú, relajada y digo, qué bueno que le puedo decir mis síntomas sin tener que estar pensando en el inglés. Y no me estoy fijando, aunque soy lingüista, no me estoy fijando en cómo me lo dijo o si utilizó el español adecuado que yo esperaba. No, yo lo que quiero es comunicarme, y la lengua es para eso, para comunicarnos, para sentirnos lo más cómodo posible, para que esa comunicación fluya y sea buena. Entonces, agradezco muchísimo que hayas compartido tu experiencia. Me parece vital que entendamos, que valoremos que el bilingüismo es una gran herramienta, que es algo valioso, de lo que de ninguna manera debemos de sentirnos atrapados entre dos idiomas que no dominamos, sino al contrario, ¿no? Sentir ese poder que nos da de ayudarnos, de comunicarnos y de ejercer nuestras profesiones, como en tu caso, Beatriz. Exacto. Muchas gracias, Erika, te lo agradezco. No, hombre, al contrario. Y pues a todos los que nos escucharon, muchas gracias como siempre por estar con nosotros en Voces del Español, y pues los espero en el próximo programa. Pásenla bien y hasta pronto.